En el funeral del hijo de Margaret Walsh, el aire dentro de la iglesia estaba tan cargado de tristeza que parecía filtrarse en las paredes mismas, aferrándose a los dolientes que pasaban frente al ataúd cerrado cubierto de lirios blancos. Margaret, una maestra de inglés jubilada de 67 años, permanecía cerca del frente con sus manos frágiles fuertemente entrelazadas, su postura al mismo tiempo frágil e inquebrantable mientras trataba de asimilar la realidad que se desplegaba ante sus ojos. Había pasado toda su vida adulta construyendo un mundo alrededor de su único hijo, Danny, protegiéndolo desde que su padre los abandonó cuando él tenía solo 6 años, y ahora le decían que lo había perdido en un accidente violento que había dejado su cuerpo tan irreconocible que no podía ser visto. La historia se la había repetido Stephanie, la mujer que se había convertido en su nuera 3 años antes, y aunque cada fibra del ser de Margaret se rebelaba contra la idea de un ataúd cerrado, había aceptado a regañadientes, silenciada por la insistencia de que ver lo que había dentro la marcaría para siempre. Stephanie había orquestado cada detalle, desde los arreglos funerarios hasta las palabras cuidadosamente escogidas de dolor, su presencia imponiéndose con un impecable vestido negro, un velo inmaculado y lágrimas que caían en intervalos precisos, como si leyera un guión invisible. Margaret la observaba con atención, incapaz de reconciliar la teatralidad con el dolor crudo de una verdadera pérdida, y en lo más profundo sintió un leve temblor de sospecha, aunque la culpa la obligaba a apartarlo. Amigos y vecinos se acercaban para darle el pésame, hablando en susurros sobre lo fuerte que era, lo injusto que resultaba que una madre enterrara a su hijo, y Margaret asentía educadamente, moviéndose con la gracia automática de alguien demasiado entumecido para resistirse. Sin embargo, bajo esa máscara de luto, su mente bullía de inquietud, repasando una y otra vez cada señal de alerta que había ignorado en el comportamiento de Stephanie, la manipulación sutil, la forma en que siempre se interponía entre Danny y quienes lo amaban, el hambre silenciosa en sus ojos cuando se trataba de dinero o propiedades. Margaret recordó cómo apenas 2 semanas antes Danny la había llamado, su voz impregnada de emoción y de algo que ella no supo identificar, mientras hablaba de un negocio en Florida al que Stephanie lo había convencido de unirse. Él le prometió que era seguro, legítimo, una oportunidad para cambiar sus vidas, y aunque ella lo instó a ser precavido, él había restado importancia a sus preocupaciones con una risa forzada. Ese recuerdo se le incrustaba ahora en el corazón, como si hubiera sido una advertencia que no supo escuchar. Entonces, mientras estaba entre los dolientes, su bolso vibró suavemente a su lado, un pequeño sonido ahogado bajo el himno fúnebre del órgano, pero lo bastante poderoso para atravesar la neblina de dolor. Metió la mano, sacó el teléfono, y lo que vio casi le robó el aliento. El mensaje brillaba en la pantalla, simple y devastador: «Mamá, estoy vivo. Ese no soy yo en el ataúd. No confíes en mi esposa». Por un momento la iglesia se inclinó, el ataúd se difuminó y Margaret sintió que sus rodillas flaqueaban como si la tierra se abriera bajo sus pies. Su pulso retumbaba en sus oídos, sus dedos temblaban, y apretó el teléfono con tanta fuerza que parecía que se rompería. No podía ser real, pensó, el dolor la había hecho imaginar esas palabras, su anhelo desesperado había conjurado una ilusión cruel. Pero la forma de expresarse era suya, el ritmo familiar, y la mención de Stephanie la atravesó como una cuchilla. Solo Danny podía haberlo enviado. Obligándose a recomponerse, Margaret deslizó el teléfono de nuevo en su bolso, su rostro una máscara cuidadosamente construida de tristeza, su postura la de una madre en duelo recibiendo la compasión de su comunidad. Nadie debía saber lo que había visto, ni siquiera la mujer a su lado cuya mano se aferraba a su brazo con una presión posesiva disfrazada de consuelo. Stephanie susurró algo sobre lo orgulloso que estaría Danny de su fortaleza, su tono impregnado de una actuación tan pulida que Margaret casi se maravilló de la falsedad. Y sin embargo, tras su solemne asentimiento, sus pensamientos se desbordaban en caos. Si su hijo estaba vivo, entonces todo sobre el funeral era mentira, cada lágrima derramada por Stephanie era parte de un elaborado engaño. El ataúd, el accidente, los arreglos, cada detalle era una pieza de un rompecabezas diseñado para atraparla, y ahora ella se encontraba en el centro, una madre cuyos instintos gritaban que el peligro apenas comenzaba. La noche después del funeral fue larga y despiadada,
cada rincón de la modesta casa de Margaret resonando con un silencio que se volvía más pesado con cada hora. Había vivido sola durante 2 décadas, pero nunca las paredes se habían sentido tan sofocantes ni las sombras tan amenazantes. Dormir era imposible, porque cada vez que cerraba los ojos la imagen de la pantalla iluminada volvía, cargando consigo el mensaje imposible que había sacudido su mundo: su hijo estaba vivo. Margaret yacía en la cama mirando el techo, su mente repasando cada detalle del funeral, el ataúd cerrado, las lágrimas ensayadas, la impecable actuación de la viuda que parecía demasiado pulida para ser genuina. El peso del dolor presionaba su pecho, pero debajo latía algo mucho más peligroso: la sospecha. Una vida entera enseñando literatura le había enseñado a reconocer patrones, a analizar motivos e intenciones ocultas tras las palabras, y ahora esos instintos le gritaban que la historia que le habían contado no cuadraba. Si Danny estaba vivo, entonces, ¿quién había orquestado la ilusión de su muerte y con qué propósito? Pensó en las semanas previas al accidente, en la apresurada llamada de su hijo hablando de negocios inmobiliarios y oportunidades en Florida, con una voz que escondía inquietud bajo un brillo forzado. Margaret recordó cómo Stephanie había estado dirigiendo cada parte de su vida, su control tan sutil como absoluto, desde las finanzas que compartían hasta las decisiones que lo aislaban de sus viejos amigos. Y ahora, solo días después de esa llamada entusiasmada, le habían dicho que el cuerpo de su hijo había quedado carbonizado e irreconocible en un incendio que no dejaba espacio para preguntas. Sin embargo, el alma de Margaret exigía respuestas. A la mañana siguiente, se movió por sus rutinas en una niebla, cada gesto deliberado y medido para disimular la tormenta interna. Los vecinos la visitaron, con rostros cargados de lástima y voces suavizadas con la simpatía de quienes no conocen la tragedia. Dejaron guisos, pasteles y palabras de consuelo, y Margaret, aunque agradecida, se sentía atrapada en una obra donde todos seguían un guión excepto ella. Asentía, daba las gracias, pero su mente permanecía fija en las palabras del mensaje: no confíes en mi esposa. Cuando el último invitado se fue, volvió a mirar el teléfono, leyendo el mensaje otra vez como para confirmar que no había desaparecido durante la noche. Al final notó la instrucción que el día anterior había estado demasiado conmocionada para procesar: un lugar y una hora. La granja Miller, a las 3. La granja era un vestigio de la adolescencia de su hijo, un sitio que solía visitar con amigos cuando quería privacidad, y la mención de ese lugar le apretó el corazón con reconocimiento. Nadie más podría haber sabido cuánto pertenecía ese sitio al pasado de Danny, y esa familiaridad la tranquilizó de que el mensaje no era un engaño. A medida que las horas avanzaban, Margaret se preparaba para el viaje, dividida entre el terror y la esperanza. Consideró la posibilidad de una trampa, que alguien más hubiera enviado el mensaje para atraerla al peligro, pero su corazón se negaba a aceptarlo. El lazo entre una madre y su hijo era demasiado fuerte, demasiado instintivo, y ella creía que si él había arriesgado en enviarle ese mensaje, era porque la necesitaba. Cuando salió a la luz de la tarde, el aire parecía más pesado, el viento más afilado, como si el mundo mismo percibiera la gravedad de lo que estaba a punto de descubrir. Su viejo Honda la esperaba en el camino de entrada, y mientras conducía por el pueblo, sintió todas las miradas sobre ella, aunque sabía que la mayoría solo murmuraba sobre su fortaleza, su compostura, su tragedia. Las carreteras se alargaban ante ella, estrechándose al llegar al campo, donde la hierba crecía salvaje y las cercas se hundían bajo los años de abandono. Cada milla la alejaba más de la vida que conocía y la llevaba más profundo al misterio que la había destrozado. Cuando al fin apareció el camino de tierra hacia la olvidada propiedad Miller, el corazón de Margaret latía tan violentamente que temió que la delatara ante lo que la esperaba. La casa estaba exactamente como la recordaba: ventanas rotas, pintura descascarada, el granero tambaleante como si fuera a derrumbarse bajo su propio peso. El silencio alrededor era sofocante, roto solo por el crujido de sus neumáticos en la grava y el canto inquieto de las cigarras ocultas en la hierba. Aparcó a una distancia segura, sus ojos recorriendo el terreno en busca de movimiento, cada nervio preparado para lo que viniera. Entonces, desde detrás del granero, emergió una figura. Por un momento pensó que su mente finalmente la había traicionado, que el dolor le había conjurado una imagen demasiado cruel.
Pero la forma en que se movía, la inclinación familiar de sus hombros, la cautela titubeante en sus pasos, era Dani. Vivo. Respirando. Observando la carretera con ojos que se movían nerviosos de un lado a otro. Las manos de Margaret se aferraron al volante, su visión se nubló con lágrimas que no había sentido en todo el funeral, lágrimas de reconocimiento y alivio que confirmaban lo que su corazón ya sabía. Su hijo estaba vivo, y todo lo que le habían dicho era mentira. El mundo que ella creía terminado apenas comenzaba a desmoronarse, y el ataúd en el centro de su funeral no era más que una caja vacía escondiendo una conspiración que apenas alcanzaba a comprender. Cuando Margaret salió del coche hacia el camino de tierra de la granja Miller, el olor rancio de madera vieja y el susurro distante del viento entre la hierba alta la envolvieron como una advertencia. Sus ojos, aún agudos pese a los años, permanecieron fijos en la figura que había aparecido detrás del granero, y con cada paso cauteloso que él daba hacia ella, la verdad se hundía más en sus huesos. No era un sueño, no era un cruel engaño del dolor, sino su hijo vivo, temblando bajo el peso de secretos demasiado oscuros para expresarse en público. No lo veía tan cerca desde la última visita, cuando había llegado lleno de nerviosa emoción por su nueva vida con Stephanie, pero el hombre que tenía delante estaba transformado. Su rostro llevaba un agotamiento más viejo que sus años, sus hombros encorvados no por la arrogancia de la juventud, sino por la carga del miedo, y sus ojos miraban de un lado a otro como si amenazas invisibles fueran a estallar de las sombras en cualquier momento. Margaret se sintió paralizada, sin saber si derrumbarse de gratitud o prepararse contra la tormenta que intuía, porque verlo vivo era al mismo tiempo salvación y condena. El aire entre ellos chisporroteaba con palabras no dichas, con emociones que no necesitaban sonido, porque en ese instante madre e hijo sabían que todo sobre el funeral había sido una farsa, y que la mujer que había llorado junto al ataúd era más peligrosa de lo que jamás imaginaron. Los pensamientos de Margaret corrían, desarmando cada detalle de las últimas semanas con la precisión de una maestra, cada recuerdo reordenado en nuevas formas que ahora revelaban patrones siniestros. Recordó los documentos que Stephanie la había obligado a firmar semanas atrás, papeles de planificación patrimonial que Margaret apenas había mirado porque confiaba en las explicaciones de su nuera. Recordó la forma en que Stephanie hablaba con sutil condescendencia, tejiendo narrativas sobre fragilidad y seguridad, sembrando la idea de que Margaret estaba envejeciendo, que necesitaba guía, que debía apartarse. Y ahora, al ver a su hijo vivo, comprendió con un escalofrío que esos papeles no eran para protección sino para robo, que la tierra que su padre le había dejado en Colorado, un terreno que ella consideraba estéril e inútil, estaba en el centro de un plan que casi le había costado la vida a su hijo. El pensamiento la golpeó con la fuerza de un martillo. Si Stephanie había llegado tan lejos como para fingir un funeral, construir una actuación lo bastante detallada para convencer a toda una comunidad, entonces era capaz de cosas peores. El ataúd lleno de sacos de arena, las lágrimas fingidas, la sincronización perfecta, todo era obra de alguien que no solo planeaba, sino que disfrutaba del engaño. Margaret miró a su hijo y comprendió que su regreso no era solo una bendición, sino una advertencia, porque si había sobrevivido tanto tiempo era solo porque se mantenía oculto, y ahora que ella lo había visto, el peligro se extendía también a ella. Cada instinto en su interior gritaba arrastrarlo a casa, alimentarlo, protegerlo como cuando era un niño con rodillas raspadas y sueños inquietos, pero otra parte de ella, la templada por años de enseñanza y de superar dificultades, le decía que no era momento de consuelo. Era momento de cálculo, de paciencia, de desenredar una telaraña tejida con crueldad deliberada. Mientras el viento levantaba polvo sobre la propiedad abandonada, Margaret sintió como su corazón se endurecía en resolución. Ya no podía permitirse ser la silenciosa compañera de la viuda enlutada, asintiendo cortésmente mientras Stephanie apretaba cada vez más su control sobre cada decisión. La función en el funeral había sido el primer acto de una obra a la que Margaret se había visto obligada a asistir, pero ahora comprendía que no era solo una espectadora. Era una participante, y su papel sería desenmascarar las mentiras y proteger a su hijo de los depredadores que lo acechaban. La revelación era a la vez aterradora y fortalecedora, porque aunque su cuerpo estaba envejecido, su mente seguía siendo aguda, y las mismas habilidades que antes había usado para diseccionar a los villanos shakespearianos y las tragedias antiguas ahora se volverían contra el peligro real que amenazaba a su familia.
Miró de nuevo a su hijo, notando la desesperación grabada en sus rasgos, y sintió el viejo impulso de protección maternal elevarse en su pecho como una marea. Fuera cual fuera la oscuridad en la que él había tropezado, quienesquiera que fueran los criminales con los que Stephanie se había aliado, Margaret sabía que no permitiría que ganaran. El camino por delante exigiría una fuerza que no había necesitado en décadas, pero el vínculo entre una madre y su hijo está forjado en algo más fuerte que el miedo. Apretó el bolso, controló la respiración y se preparó para la senda que se había abierto ante ella. Por primera vez desde la llamada que anunciaba la supuesta muerte de su hijo, Margaret ya no se sentía impotente. El ataúd en la iglesia no había sido más que una caja vacía, pero allí, al borde de una granja abandonada, estaba la prueba viviente de que la esperanza podía sobrevivir incluso ante las mentiras más elaboradas. Y mientras el sol descendía en el horizonte, pintando la tierra con sombras alargadas, comprendió que no era el final del duelo, sino el inicio de una batalla que libraría con cada gota de valor que le quedaba. Margaret permaneció inmóvil a la intemperie de la granja Miller, con el corazón latiendo entre alivio y pavor, como si el suelo dudara entre sostenerla o dejarla caer. Ver a Danny vivo fue como salir de una pesadilla para descubrir otra justo detrás. Su rostro llevaba la verdad antes de que sus labios pudieran pronunciarla, las ojeras, el nervioso temblor de sus manos, las miradas por encima del hombro que delataban a un hombre perseguido. Durante años había enseñado a sus alumnos a leer el subtexto en la literatura, a mirar más allá de las palabras y desenterrar los motivos ocultos, y ahora esos mismos instintos le decían que lo que había llevado a su hijo a fingir su muerte era mucho más peligroso de lo que imaginaba. La granja abandonada, antaño patio de juegos de adolescentes inquietos, ahora parecía un escenario para secretos demasiado oscuros para compartirse en otro lugar, con sus ventanas rotas mirando como ojos vacíos a través del campo. Margaret pensó en el ataúd en la iglesia, el cortejo solemne de dolientes, las lágrimas obligadas de una viuda cuyo dolor había sido representado y no vivido, y se dio cuenta de lo profundamente engañados que habían estado todos. La imagen de Stephanie a su lado con una pena maquillada ardía en su memoria como algo grotesco, una máscara cuidadosamente diseñada para ocultar ambición y crueldad. Casi podía oír los ecos de la insistencia de Stephanie en mantener el ataúd cerrado, suplicando que el horror del accidente era demasiado para una madre, y la claridad la golpeó en frío. El ataúd cerrado nunca había sido para ahorrarle dolor, sino para asegurar que nadie descubriera que no había cuerpo alguno. El pensamiento le revolvió el estómago. Si su hijo no estaba en ese ataúd, el funeral no había sido más que una representación, un gran engaño para cortar lazos, transferir bienes y acallar preguntas. Su mente volvió a los documentos que firmó semanas antes a petición de Stephanie, las persuasivas explicaciones de su nuera sobre planificación patrimonial, seguros y seguridad financiera. Margaret había querido creer que su hijo estaba bien cuidado, que su esposa velaba por su futuro, pero ahora el recuerdo de esas firmas la llenaba de temor. Lo veía claro, la vieja propiedad de su padre en Colorado, tierra que casi había olvidado, convertida de pronto en el corazón de un plan que retorcía el amor hasta hacerlo traición. Margaret comprendió entonces que la habían preparado para ese momento, convenciéndola poco a poco de hacerse a un lado, de confiar, de firmar sin cuestionar, hasta que todo lo valioso quedara en manos de alguien que veía a la familia no como un vínculo sino como una moneda. La granja Miller callaba a su alrededor, pero sus pensamientos gritaban urgencia. Cada detalle encajaba en una imagen escalofriante: el accidente de coche, el ataúd sellado, el funeral que exhibía el duelo como teatro, todo construido con precisión para borrar a Danny del mundo mientras colocaba cada pieza de su vida en manos de Stephanie. Margaret sintió un oleaje de ira más fuerte que el dolor que casi la había quebrado días antes. Durante décadas había protegido a su hijo, raspones, errores de adolescencia, heridas de abandono, y ahora comprendía que estaba llamada a protegerlo otra vez, pero esta vez de enemigos que jugaban con vidas, no con emociones. El conocimiento era aterrador y, a la vez, empoderador, un regalo cruel que la obligaba a enfrentar un peligro para el que jamás se habría preparado. Miró de nuevo a su hijo, observando sus hombros encorvados por un peso invisible, y el corazón se le encogió con orgullo y dolor. Él había sobrevivido, pero sobrevivir no bastaba, las amenazas que lo cercaban no se detendrían solo porque el ataúd hubiese tocado tierra.
Margaret supo instintivamente que sus próximos pasos tendrían que ser cautelosos, deliberados y disfrazados de duelo. Tendría que seguir interpretando el papel de madre enlutada, aparentando estar rota y vulnerable mientras por dentro afilaba su enfoque como una hoja. La idea de enfrentar de nuevo a Stephanie le erizó la piel, pero entendió que el engaño solo se deshace con paciencia. No revelaría que había visto tras la máscara, usaría la suya propia, una máscara de tristeza, mientras reunía la verdad pieza a pieza. El sol se hundía, proyectando sombras largas sobre la casa destartalada, y a Margaret le pareció simbólico. La luz se desvanecía, la oscuridad avanzaba, y sin embargo dentro de ella la chispa de la determinación ardía más brillante que en años. Pensó en la comunidad que se había acercado con comida y simpatía, sin saber que sus condolencias se dirigían a un ataúd vacío. Pensó en la iglesia llena de susurros, en la lástima en sus ojos, y supo que no podría decirles la verdad, todavía. Por ahora, el secreto debía permanecer entre madre e hijo, escondido como una brasa frágil que podía encender salvación o destrucción. Y mientras el viento hacía vibrar el techo de hojalata del granero, Margaret aceptó la verdad con una serenidad que la sorprendió. Aquello ya no era duelo, era supervivencia. El regreso en coche desde la granja Miller se sintió como un viaje en otra vida, como si el mundo tras las ventanillas ya no perteneciera a la misma realidad de un día antes. Las estrechas carreteras rurales parecían interminables, y cada curva traía una nueva oleada de temor de que alguien la siguiera, que alguien la hubiera visto salir de la granja, que alguien ya supiera la verdad que llevaba en el pecho. Apretó el volante hasta blanquear los nudillos, lanzando miradas al retrovisor cada vez que aparecían luces detrás, pero todos los vehículos la adelantaron y la dejaron sola con sus pensamientos. La alivió una marea de sosiego, seguida enseguida por otra de miedo. Porque aunque había encontrado vivo a su hijo, aunque tenía la confirmación indiscutible de que el ataúd era una farsa, también entendía que ya no era una observadora inocente. Al conocer la verdad, se colocaba directamente en el camino de quienes habían orquestado la mentira, y si habían sido lo bastante despiadados para fingir la muerte de su hijo, también lo serían para silenciar a quien amenazara con exponerlos. La seguridad de su casa tranquila se sintió comprometida antes de llegar, el calor del jardín y el crujido familiar del porche ya no la reconfortaban. Entró con la cautela con que, décadas atrás, había encarado a un alumno disruptivo, erguida, alerta, lista para el enfrentamiento si llegaba. Cada esquina de su sala parecía más afilada, cada sombra más larga, y Margaret tuvo la sensación de ver su hogar por primera vez con los ojos de quien espera una intrusión. Caminó despacio, los pensamientos pesados, repitiendo la expresión demacrada de Danny, la mirada perseguida, la tensión de un cuerpo que parecía haber huido durante semanas sin descanso. Ahora sabía que Stephanie no era simplemente manipuladora o controladora, como sospechó en su momento, sino profundamente peligrosa, enredada con gente capaz de construir mentiras elaboradas que engañaran a toda una comunidad. La tierra en Colorado, antaño estéril e inútil, latía ahora en el centro de sus sospechas como una vena envenenada. Recordó el orgullo modesto de su padre al dejársela, insistiendo en que algún día tendría valor, cosa que ella había descartado como un mero legado sentimental. Ahora, sabiendo que el terreno escondía recursos por millones, entendió la brutal claridad de las intenciones de Stephanie. El funeral había sido más que dolor, una transacción comercial disfrazada de tragedia, un modo de remover obstáculos y asegurar la titularidad con firmas recolectadas al amparo de la confianza familiar. La traición le presionó el pecho hasta temer que el corazón le fallara. Había confiado en esa mujer, la había recibido en la familia pese a todas las señales, le había abierto sus vidas, y ahora comprendía que su amabilidad había sido convertida en arma contra ella. De pie en la cocina tenuemente iluminada, Margaret apoyó las palmas en la encimera y obligó a su cuerpo a respirar con calma. Era madre antes que nada, y el muchacho que había criado sola, que sobrevivió al abandono y se labró una vida con tesón, dependía de ella otra vez. Recordó noches corrigiendo exámenes mientras Danny dormía en la habitación contigua, noches cargando el peso de dos padres sobre sus hombros. Los años habían avejentado su cuerpo, pero su mente seguía clara y su voluntad, intacta.
Si Stephanie y los suyos creían que Margaret Walsh se desmoronaría bajo el duelo, habían subestimado la fuerza forjada en décadas de adversidad. Entendió que la representación del luto debía continuar. La comunidad creía que su hijo estaba muerto y no podía arriesgarse a revelar la verdad hasta reunir pruebas capaces de aplastar las mentiras de Stephanie. Enfrentarla demasiado pronto significaría peligro, no solo para Margaret, sino para Danny, aún escondido. Mientras se preparaba para los días venideros, recordó la mirada de Stephanie en el funeral, el agarre en su brazo, a la vez afectuoso y posesivo, como si le recordara quien controlaba el relato. Ese agarre ya no tenía poder. Margaret ahora poseía la verdad y, aunque el camino era aterrador, también llevaba la clara ferocidad de una madre que ya no tenía nada que perder. La mañana siguiente llegó envuelta en zozobra, de esas en que la luz del sol parece demasiado pálida, en que el canto de los pájaros no calienta, en que cada sonido ordinario suena a señal de algo más oscuro. Margaret se levantó temprano, casi no había dormido, y recorrió la casa con la precisión de quien espera una inspección. Su mente no descansaba, dándole vueltas sin tregua a las piezas del rompecabezas esparcidas en su vida, el accidente repentino, el ataúd cerrado, el mensaje imposible, el reencuentro en la granja Miller y la sombría certeza de que su nuera interpretaba un papel mucho más siniestro de lo que el mundo podía ver. Fue al espejo y estudió su reflejo con ojos severos. La mujer que la miraba se veía mayor que hace unos días, la piel más pálida, los rasgos más duros, pero en sus ojos ardía un fuego ausente durante el funeral. Sabía que la fuerza no bastaría, tendría que ser cuidadosa, metódica, dispuesta a soportar el engaño para exponerlo. Mientras se vestía, consideró el siguiente paso inevitable: Stephanie. La viuda no dejaría pasar el tiempo en silencio. Vendría a tocar la puerta, con nuevos documentos, nuevas excusas, nuevas razones por las que Margaret debía seguir firmando y cediendo lo que quedaba de su seguridad. El pensamiento le heló la espalda, pero también afianzó su determinación. No volvería a ser engañada. Interpretaría su papel con convicción, fingiendo pena y confusión mientras escondía bajo la superficie el filo de su sospecha. A media mañana, el llamado llegó tal como había predicho: golpes suaves pero insistentes, pulidos para parecer corteses y, al mismo tiempo, cargados de exigencia. Margaret abrió y encontró a Stephanie en el umbral, con los ojos enrojecidos de un modo que parecía pintado y no ganado, aún vestida de negro impecable, el gesto moldeado en dolor. Traía un fajo de papeles en los brazos y la voz le temblaba con la fragilidad que se esperaría de una mujer que ha perdido a su esposo, pero la interpretación sonó hueca para los oídos de Margaret. La invitó a pasar, moviéndose con la lentitud de quien va aplastado por el duelo, cuidando de ocultar el acero de su lucidez que corría por sus venas. La mesa de la cocina volvió a ser escenario, cubierta de documentos y explicaciones que se desdibujaban en un guión que Margaret ya había empezado a anticipar. La dejó hablar, con un tono cargado de lástima e insistencia, palabras goteando una falsa preocupación por el futuro de Margaret. Todo el tiempo, la mente de Margaret corría detrás de sus solemnes asentimientos, reconstruyendo el plan cuidadosamente diseñado para despojarla de todo. Notó cómo los dedos de Stephanie se contraían cada vez que mencionaba la propiedad de Colorado, el brillo sutil en sus ojos cuando la conversación volvía a su valor. Confirmaba lo que Margaret ya sospechaba: la tierra era el premio y todo lo demás había sido manipulación destinada a arrebatarle el control. Mientras Stephanie continuaba su actuación, Margaret se permitió parecer confundida, incluso torpe, haciendo preguntas simples con un tono frágil, fingiendo estar abrumada. Volcó su vaso de agua sobre los papeles y observó a Stephanie apresurarse a rescatarlos, y en ese instante de caos deslizó el teléfono del bolsillo y fotografió los documentos empapados. El acto fue rápido, deliberado, invisible bajo la máscara de indefensión que llevaba. Cuando Stephanie volvió con toallas, Margaret se disculpó profusamente, con la voz temblorosa de la pena, pero bajo el pecho el corazón le latía con un ritmo de triunfo. Había dado su primer paso para reunir pruebas, el primer hilo capaz de desenredar la red que rodeaba la muerte fingida de su hijo. Aún mientras interpretaba su papel, Margaret sintió el filo del peligro acercarse. Los ojos de Stephanie se detuvieron en ella más de lo necesario, buscando grietas en la máscara,
y por un momento Margaret temió haber sido descubierta. Pero la representación siguió, los papeles fueron reemplazados y la viuda volvió a sus suaves exigencias, instando a firmar documentos que Margaret pospuso cortésmente con la excusa de consultar a un abogado. El ambiente cambió entonces, una tensión se deslizó entre ambas, como si la fachada pulida de Stephanie empezara a agrietarse bajo la impaciencia. Margaret notó el aire más frío, más pesado, y entendió que su negativa había sido registrada, que la sospecha ahora flotaría sobre ella como una nube de tormenta. Cuando la reunión terminó y la puerta se cerró detrás de Stephanie, Margaret permaneció inmóvil largo rato, escuchando el silencio de su casa, esperando el más leve sonido de intrusión. Sabía que el juego había comenzado de verdad. La viuda había venido a reclamar lo que creía suyo, y Margaret la había frenado, pero la tregua no duraría. Desde ese momento sería vigilada. Cada movimiento, cada palabra, sería medida contra el papel de duelo que se esperaba que mantuviera. Sin embargo, Margaret no vaciló. Comprendía que su fuerza no vendría de la confrontación sino de la paciencia, de la lenta recolección de verdades que, al final, expondrían las mentiras. El camino por delante era traicionero, pero ya no se sentía impotente. No era solo una madre en duelo, sino testigo de un gran engaño, y estaba decidida a que la historia no terminara en silencio. Esa noche, Margaret se sentó en la tenue luz de la sala, con las manos fuertemente entrelazadas en el regazo, mientras las sombras se estiraban por las paredes como compañeras mudas de sus pensamientos. La casa, antes su refugio, ya no se sentía segura. Cada crujido del suelo, cada suspiro del viento tras las ventanas, sonaba como advertencia de ojos que observaban, de un peligro que ya se había filtrado por las grietas de su vida corriente. Repetía el encuentro con Stephanie, el filo en su mirada cuando pospuso las firmas, la voz tensándose bajo la máscara de pena, y la pequeña pero innegable sensación de que Margaret había salido del papel esperado. Por primera vez en días, el peso del miedo cayó más que el del dolor. Entendió que estaba en una línea frágil entre la supervivencia y la exposición, donde una palabra equivocada o un gesto descuidado podían quebrar la ilusión que tanto se esforzaba en sostener. Pensó en Danny, en la mirada acosada que vio en la granja Miller, y la culpa le subió al pecho como una marea. Había fallado en protegerlo al permitir que Stephanie se acercara demasiado, al ignorar señales rojas que parecían menores, pero no fallaría de nuevo. Sin embargo, la determinación por sí sola no bastaba. Stephanie no actuaba sola, la precisión del engaño, los recursos para fingir una muerte y controlar cada detalle de su consecuencia, revelaban una red de gente que operaba en las sombras, personas que ya habían hecho esto y no dudarían en repetirlo. Sus instintos de madre y maestra le dijeron que el conocimiento era su única arma. Necesitaba información, documentar, crear un registro lo bastante sólido para resistir la representación de duelo que Stephanie seguía vendiendo al mundo. Pensó en las fotos que tomó de los documentos, vislumbres borrosos pero valiosos de firmas falsificadas y cláusulas manipuladas. Eran piezas pequeñas, pero cada una era una vela encendida contra la oscuridad que la rodeaba. Las transfirió a una carpeta oculta en su computadora, moviéndose con cuidado, como si incluso el zumbido de la máquina pudiera delatarla. El acto la llenó de miedo y orgullo, miedo a ser descubierta, orgullo por haber dejado de ser pasiva, por no estar ya a merced de las mentiras. A medida que las horas pasaban, notó que el silencio tenía su propio peso. El teléfono, antes vibrando sin cesar con condolencias, se había quedado mudo, y ese silencio en sí parecía sospechoso. Sabía que Stephanie no la dejaría en paz, no después del retraso en las firmas. La ambición de la viuda era demasiado aguda y su paciencia demasiado corta. Margaret casi podía prever el siguiente paso, más presión, una capa nueva de actuación, quizá incluso amenazas sutiles disfrazadas de preocupación. El pensamiento la heló, pero también la enfocó. Se movió en silencio por la casa, asegurando puertas y ventanas, ensayando las líneas que diría la próxima vez que Stephanie apareciera. Volvería a ser la madre doliente, confusa pero confiada, con la máscara ajustada para ocultar la verdad que llevaba dentro. Bajo esa máscara, sus pensamientos se afilaban en estrategias.
Empezó a considerar posibles aliados. La policía parecía obvia, pero dudó, sin pruebas contundentes, podrían desestimar sus afirmaciones como delirios de una anciana cegada por el dolor. Peor aún, si Stephanie tenía conexiones, la policía podría convertirse en otra trampa. Entendió que aún no estaba lista para exponer la verdad abiertamente. La supervivencia de su hijo dependía de su silencio. En cambio, planeó su propia investigación. Había que verificar la tierra de Colorado, confirmar su verdadero valor, examinar la cadena de titularidad. Recordó la vieja caja de documentos de su padre en el ático, intacta durante años, y decidió registrarla en cuanto fuera seguro. El pasado podía contener respuestas para el presente, y necesitaría cada fragmento de historia para deshacer las mentiras escritas en nombre de su familia. Las horas pasaron y siguió despierta, el cuerpo cansado pero la mente reacia a descansar. Preparó té no por consuelo, sino por el ritual de mantener las manos ocupadas, mientras su pensamiento volvía al ataúd que los había engañado a todos. La imagen de los dolientes llorando sobre una caja vacía le roía la conciencia. No soportaba pensar en vecinos y amigos manipulados con tanta crueldad, pero también sabía que la revelación tendría que esperar. La verdad era peligrosa y el momento lo sería todo. Con la primera luz del amanecer, se sentó junto a la ventana a mirar. Afuera, el mundo parecía igual, la misma calle tranquila, las mismas aceras vacías, los mismos jardines cuidados por vecinos que creían vivir vidas ordinarias. Para ella, nada era ordinario. Vivía dentro de una historia moldeada por la codicia y la traición, y aunque su papel le había sido impuesto, no lo abandonaría. En algún lugar, su hijo esperaba, escondido, confiando en su fortaleza. En algún lugar en las sombras, Stephanie ya preparaba su próximo movimiento. Margaret apoyó la mano en el vidrio frío e hizo una promesa silenciosa: resistiría, reuniría, y cuando llegara el momento, contraatacaría con la verdad. Cuando el sol estuvo alto, su inquietud se convirtió en tensión constante en el pecho, una que ni el té ni la respiración pausada calmaban. Siguió su rutina matinal como si la observaran, cuidando cada gesto, consciente de que el más mínimo desliz podría revelar la fuerza oculta bajo su máscara de duelo. Las cazuelas de los vecinos seguían intactas en la encimera, sus notas alegres de pésame recordándole lo profundamente engañada que estaba la comunidad. Quiso confiar en alguien, descargar la verdad insoportable de que su hijo seguía con vida y escondido, pero sabía que esa honestidad lo pondría en peligro y minaría su capacidad de actuar. Cada conversación, cada intercambio cortés, se sentía como caminar por la cuerda floja sobre un abismo de sospecha. A media mañana, su teléfono vibró de nuevo, no con el alivio tembloroso de las palabras de su hijo, sino con el nombre de Stephanie en la pantalla. Margaret lo observó un instante, conteniendo el aliento, y respondió con el tono cansado y sereno de una madre en duelo. La voz de Stephanie llegó suave, con ese temblor calculado que sonaba más a imitación que a dolor auténtico, e insistió en asuntos urgentes sobre el patrimonio de Danny. Margaret aceptó verse esa tarde, su voz con la mezcla adecuada de tristeza y resignación, aunque el corazón le martillaba ante lo que la esperaba. Tras colgar, se quedó largo rato en la mesa de la cocina, mirando la nada, dejando que el peso del momento la presionara hasta dolerle la espalda. Sabía que la noche sería otra función, otra escena en la obra escrita por Stephanie, pero esta vez Margaret estudiaría cada gesto, cada desliz, con la precisión de quien corrige un examen buscando inconsistencias. Pasó la tarde preparándose, repasando mentalmente los documentos ya fotografiados, ensayando respuestas, obligándose a mantener la calma sin importar la máscara que Stephanie eligiera. Al llegar la tarde y pararse en la puerta de la más joven, la casa exhaló amenaza. Margaret había ayudado a la pareja a comprarla con una generosa entrada, creyendo asegurar la felicidad de su hijo. Ahora la vivienda se veía distinta, más afilada, más fría, un escenario vestido de comodidad pero hueco en su núcleo. Stephanie la recibió con la misma pena ensayada y la condujo a la cocina, donde los papeles volvían a estar ordenados sobre la mesa como cebo en una trampa. Margaret se sentó, ajustó las gafas y, con expresión de confusión cuidadosamente moldeada, dejó que Stephanie iniciara sus explicaciones de memoria.
La voz de la viuda era firme, persuasiva, con la insinuación de que Margaret era demasiado frágil para manejar por sí sola las complejidades de herencias y patrimonios. De cuando en cuando, los ojos de Stephanie parpadeaban con impaciencia cuando Margaret se detenía demasiado en una página o hacía una pregunta que sonaba ingenua pero era deliberada. Margaret lo notó todo, guardando cada detalle como evidencia en el expediente mental que estaba armando. Al llegar al nuevo documento que mencionaba su propiedad de Colorado, fingió desconcierto y preguntó en voz baja por qué su tierra estaba vinculada al patrimonio de su hijo. Por un instante, la máscara de Stephanie se resquebrajó, un destello de irritación, un filo calculador, antes de volver a suavizarse en compasión. Margaret mantuvo el rostro neutro, asintiendo despacio, aparentando aceptar explicaciones de simplificar asuntos y protegerla a medida que envejecía. Por dentro, su enojo ardía más con cada minuto. La joven creía tratar con alguien demasiado rota para notar la manipulación, demasiado ciega por el dolor para resistir. Margaret dejó que la reunión se alargara lo suficiente para fotografiar más páginas en momentos robados, golpeando su bolso contra la mesa para distraer del leve clic del teléfono. Cuando se excusó por cansancio y pena, la sonrisa de la viuda era más fina, sus ojos más agudos, y Margaret sintió el peligro apretar con más fuerza. De regreso a casa en la oscuridad, repasó cada detalle, el corazón acelerándose al comprender que la paciencia de Stephanie se agotaba. Las invitaciones corteses y las palabras medidas no durarían para siempre. Llegaría un punto en que la actuación cedería a algo más oscuro, más directo. Apretó el volante y se susurró que debía estar lista, resistir lo suficiente para reunir pruebas capaces de acabar con el engaño de una vez. Los faros de un coche persistieron en su espejo demasiadas millas, y aunque al final giró por otra carretera, el pulso de Margaret no se calmó. Sabía que el juego había cambiado, que ya no era un peón sino una jugadora, y con ese papel venía el riesgo. Al fin, al cerrar con llave su puerta, permaneció un largo rato en el silencio, escuchando su propio latido, consciente de que a partir de ese momento cada movimiento podía decidir no solo su supervivencia, sino también la de su hijo. A la mañana siguiente, Margaret despertó con la sensación de que su vida ya no avanzaba al ritmo lento del duelo, sino que aceleraba hacia algo mucho más peligroso, como si manos invisibles empujaran los acontecimientos hacia adelante. El peso de la noche anterior persistía en su pecho, la forma afilada en que Stephanie la había observado, las grietas que empezaban a aparecer en la cuidada representación de la viuda y la certeza innegable de que la paciencia se estaba agotando. Margaret se movió por la casa en silencio, cada paso deliberado, cada respiración medida, con la mente ya planeando cómo conservar el poco control que tenía. Sabía que no podía seguir pasiva, debía asegurar la supervivencia de su hijo, exponer las mentiras que se tejían a su alrededor, pero también comprendía que un movimiento imprudente podría arruinarlo todo. Los viejos instintos de maestra, disciplina, observación y capacidad de anticipar conductas, se habían convertido en sus mejores armas. Pasó parte de la mañana en el ático, hurgando entre cajas polvorientas que no se abrían desde hacía años, buscando los viejos papeles de su padre sobre la tierra de Colorado. El olor a papel envejecido y cedro llenó sus pulmones mientras sacaba carpetas amarillentas por el tiempo, con una letra firme y familiar, recordatorio de un hombre que insistía en que la tierra siempre valía más de lo que la gente imaginaba. Sintió una punzada de culpa al comprender que había desoído esas palabras durante décadas, tratando la propiedad como una ocurrencia tardía mientras pagaba puntualmente los impuestos sin poner jamás un pie allí. Ahora, esos acres olvidados eran la clave de un plan tan elaborado que casi había arrebatado la vida de su hijo. Reunió todo lo que encontró, escrituras, recibos de impuestos, planos de mensura, y lo extendió sobre la mesa del comedor, con los ojos agudos buscando detalles que quizá hubiera pasado por alto. Los números y coordenadas eran difíciles de interpretar, pero incluso su mirada no experta captaba la importancia de los documentos. Si lograba una tasación formal, si podía probar su valor, quizá empezaría a desmoronar el fundamento de la mentira que Stephanie había construido. Pero también sabía que pedir ayuda externa entrañaba un enorme riesgo. Cada llamada, cada consulta, podía ser interceptada o vigilada. La gente que rodeaba a Stephanie no era aficionada,
tenían recursos para montar un funeral, manipular documentos legales y sostener una representación capaz de engañar a toda una comunidad. Margaret se recostó en la silla, presionándose las sienes para apaciguar la tormenta de pensamientos. Pasaban por su mente los rostros de sus vecinos, sus palabras amables, los guisos, las oraciones, sin saber que habían sido arrastrados a una obra en la que lloraban a un hombre que aún respiraba. Pensó en confiar en alguien, en descargar la verdad en una amiga, pero descartó de inmediato la idea. Secretos tan frágiles no sobrevivían a un susurro. La seguridad de Dani dependía de su silencio, y hasta tener pruebas irrefutables cargaría sola con el peso. Por la tarde sintió el desgaste en los huesos, el agotamiento de vivir en alerta constante, pero resistió con la resolución de quien ya ha atravesado tiempos duros. Revisó otra vez las cerraduras, comprobó las cortinas y se sentó junto a la ventana a vigilar la calle. Un coche desaceleró al pasar, desconocido, su conductor miró hacia la casa antes de seguir, y el corazón le golpeó hasta que el ruido del motor se perdió. Ya no podía atribuir esos momentos a la casualidad. Cada mirada, cada sombra, parecía atada al plan que la acercaba. Al caer la tarde, su teléfono vibró. No era Stephanie, sino un número desconocido, y se le cortó la respiración al abrirlo. El mensaje era breve, con el estilo cortado que solo pertenecía a su hijo, a salvo por ahora. Mantente en silencio. No firmes nada. Pronto apretarán más. El alivio y el miedo la inundaron por igual. Alivio por saberlo a salvo, miedo porque su advertencia confirmaba lo que ya sospechaba, el tiempo se acababa. Dejó el teléfono con cuidado, como si fuese una reliquia frágil, y apoyó las palmas en la mesa. La habitación estaba en silencio, pero su mente hervía de cálculo. Tenía pruebas ya, pequeñas pero crecientes. Tenía los documentos de su padre, las fotos de los papeles de Stephanie y la confirmación de su hijo de que el peligro no era imaginario. Pero las pruebas por sí solas no bastaban. Necesitaba resistir lo suficiente para conectar las piezas, sobrevivir hasta poder revelar la verdad. Las sombras se alargaron por las paredes mientras permanecía a media luz, y comprendió que ya no estaba solo de luto. Estaba resistiendo. El papel de madre desconsolada continuaría, su máscara bien colocada, pero debajo despertaba otra Margaret, una mujer moldeada por la pérdida y endurecida por la determinación, lista para combatir el engaño que había robado la paz de su hogar. La confrontación final llegó antes de lo esperado, no como una subida lenta sino como una tormenta súbita sin aviso. Era tarde cuando regresó de un recado, aún con la compra en brazos, y encontró las luces de la casa encendidas. Pensó que quizá las había dejado así, pero al entrar con cautela en la sala se le cortó el aliento. 3 hombres estaban cómodamente sentados en sus muebles, postura relajada pero presencia opresiva, como depredadores esperando que su presa entendiera que no había salida. El del sillón reclinable, un cincuentón de rostro tan común que parecía diseñado para ser olvidado, le sonrió con un gesto que la heló más que un ceño fruncido. «Tenemos que hablar», dijo con tono calmo, casi cortés, pero cargado de amenaza. Los instintos de toda una vida de docente afloraron: control, compostura, capacidad de enfrentar la indisciplina sin mostrar miedo. Dejó lentamente las bolsas y, con una firmeza que la sorprendió, exigió que abandonaran su casa. El hombre solo sonrió más, invitándola a sentarse, mientras otro, joven y de ojos fríos como vidrio, sacaba el teléfono y le mostraba una foto que le detuvo el corazón. Dani, granuloso pero inconfundible, captado cerca de la granja Miller hacía apenas horas. La mentira del funeral ya no estaba solo rota para ella, también para ellos, y Margaret entendió que la delgada línea sobre la que caminaba había desaparecido. Ellos sabían. El ataúd había sido una artimaña temporal y ahora venían a reclamar lo que creían suyo. Cada instinto le gritó que se derrumbara, que suplicara, pero se obligó a permanecer serena, con el estómago anudado por el terror. Los escuchó hablar de confusiones en los negocios de su hijo, de asuntos legales que requerían su cooperación, voces suaves con filo de amenaza. Era evidente que Stephanie había perdido la paciencia, que su máscara resbalaba y que sus cómplices salían de las sombras para presionar directamente.
Margaret comprendió que el peligro ya no se avecinaba, estaba allí, sentado en su sala. Pero bajo el miedo se elevó otra emoción más fuerte, la rebeldía. Pensó en las décadas que había sobrevivido sola, en criar a su hijo sin pareja, en un mundo que la subestimó tantas veces. Pensó en generaciones de alumnos que habían buscado en ella guía y firmeza ante la incertidumbre. Pensó en Danny, vivo pero perseguido, confiando en que no flaqueara. El miedo se templó en resolución. Respondió con vaguedades deliberadas, sin negar ni confirmar, fingiendo confusión cuando la apretaban. Los hombres intercambiaron miradas, la paciencia adelgazando, pero Margaret no se quebró. Al final, el líder se levantó del sillón del difunto esposo, se acomodó la chaqueta y advirtió con voz definitiva que las demoras solo empeorarían las cosas. Luego, tan abruptamente como llegaron, se fueron, cerrando la puerta con suavidad y dejándola en un silencio más pesado que antes. Las manos le temblaron cuando se marcharon, pero no el espíritu. Sabía que esa confrontación inauguraba el final del juego. Los aliados de Stephanie no esperarían mucho más, y ella tendría que moverse con rapidez si quería sobrevivir. Esa noche, Margaret preparó una pequeña bolsa con lo esencial y escondió sus pruebas, fotografías, viejas escrituras, documentos, dentro de una carpeta etiquetada inocuamente como recetas, un disfraz que solo ella reconocería. Dejó luces encendidas, cortinas corridas y se deslizó en la noche. No tenía claro a dónde iría, pero sí su propósito. No se dejaría acorralar en su propia casa ni permitiría que el engaño consumiera la vida de su hijo o la suya. En algún lugar, la verdad esperaba ser revelada, y Margaret Walsh sería quien la llevara a la luz. Condujo por calles vacías, la ciudad antes segura convertida en otro escenario de traición, y con cada milla sintió a la vez miedo y liberación. La mujer rota que se había parado junto al ataúd días antes ya no existía, en su lugar había alguien más afilado y fuerte, forjado en el fuego de las mentiras hasta ser acero. No sabía qué traerían los días venideros, si prevalecería la justicia, si vería a su hijo libre de sombras, pero una certeza la guiaba, no se detendría. Ninguna máscara de duelo, ninguna puesta en escena de dolor, ninguna manipulación de papeles o leyes la silenciaría. El ataúd estaba vacío, pero su corazón no, llevaba amor, llevaba furia y la resolución inquebrantable de una madre decidida a proteger a su hijo. Y cuando el amanecer volvió a asomar, pintando el cielo de desafío, Margaret apretó el volante y avanzó hacia lo desconocido, lista para lo que viniera. Los días siguientes fueron un torbellino de movimiento, miedo y determinación, mientras Margaret Walsh asumía por completo el papel de guardiana y estratega, ya no era en verdad la madre en duelo, aunque siguiera usando esa máscara ante el mundo. Había visto suficiente en su sala aquella noche, suficiente en los rostros de los hombres sentados en sus sillas hablando con soltura de la desaparición de su hijo, para saber que no habría paz hasta que las mentiras salieran a la luz. Llevaba consigo la carpeta de pruebas escondidas bajo recetas, las viejas escrituras de la tierra de su padre y las fotos de documentos falsificados, cada pieza como un ladrillo con el que levantar una pared capaz de acorralar a Stephanie y a los suyos. Pero más poderoso que cualquier papel era su voluntad, afilada por décadas de sobrevivir sola y por el fuego del amor maternal que ningún plan podía apagar. Se movía con cautela, cada paso medido, cada palabra calculada, interpretando el papel de suegra afligida cuando Stephanie llamaba, cuando los vecinos preguntaban cómo seguía, cuando los conocidos ofrecían lástima. Para ellos seguía frágil y rota, por dentro, era más fuerte que nunca. Danny seguía oculto y su contacto se reducía a mensajes breves, pero esas pocas palabras le daban fuerzas para seguir, estaba a salvo, observaba y el tiempo apremiaba. Margaret sabía que no podría cargar sola siempre, llegaría el momento de revelar la verdad. Llegó antes de lo previsto. Fue durante otra visita de Stephanie, de nuevo los papeles sobre la mesa de la cocina, la voz suave y los ojos afilados de impaciencia, cuando Margaret vio que la máscara de la viuda se había resbalado demasiado para recomponerse. La actuación se desmoronaba. Stephanie ya no fingía bondad y recurría a amenazas veladas, hablando de complicaciones y consecuencias, palabras pulidas con un tono de acero. Margaret escuchó, asintiendo con el gesto controlado, pero por dentro supo que era el punto de quiebre.
Llevó la mano al bolso con calma, simulando buscar una pluma, y sacó el teléfono donde había guardado cada foto, cada mensaje, cada prueba. Lo colocó entre ambas con pulso firme y, con voz serena pero contundente, explicó que había visto todas las mentiras, que sabía que la tierra en Colorado valía millones, que entendía las firmas falsificadas y el funeral escenificado, y que tenía material suficiente para acudir a las autoridades. El rostro de Stephanie palideció, la pena ensayada se evaporó en furia cruda, abrió la boca para negar y la cerró en silencio al percatarse de que la trampa se había invertido. Margaret, por primera vez en semanas, sintió que el peso le abandonaba el pecho, no porque el peligro hubiera desaparecido, sino porque había recuperado su voz, su autoridad, su papel de protectora. La conversación que siguió fue breve, cortante y definitiva. Stephanie se marchó en silencio, con los ojos ardiendo de promesas de represalia, pero Margaret ya no le tenía miedo. Había soportado la función, sobrevivido a la confrontación y reunido la verdad suficiente para amparar a su hijo. En los días siguientes, las piezas se movieron con rapidez, encuentros discretos con un abogado de confianza, las pruebas entregadas a manos capaces de actuar y una investigación policial que empezó a trazar las líneas de falsificación, fraude y conspiración que llevaban a Stephanie y a los hombres que invadieron su casa. No fue una batalla fácil, nunca lo son, pero Margaret no vaciló. Y cuando la verdad por fin estalló, cuando la máscara de Stephanie se arrancó ante el mundo, cuando la tierra y su riqueza oculta volvieron a las manos legítimas de su familia, Margaret no se alzó como víctima, sino como la mujer que convirtió el duelo en desafío, el miedo en fuerza y el silencio en acción. Ella y Danny se reunieron a la luz del día, ya sin secretos ni temor, con un lazo fortalecido y forjado en el fuego de la traición. La ciudad que había llorado ante un ataúd vacío los miró con asombro y alivio, pero Margaret no buscó aprobación. No había resistido por admiración ajena. Resistió por su hijo, por la verdad, por el legado de su padre y por la promesa de que el amor, por más puesto a prueba, puede sobrevivir a los planes más oscuros. De pie de nuevo en su jardín, con el sol de la tarde dorando el mundo, Margaret por fin respiró sin miedo. La pesadilla había terminado, las máscaras se habían caído y, aunque quedaban cicatrices, la vida se abría con la frágil pero indudable promesa de paz. El ataúd estuvo vacío, pero su determinación rebosó, y fue esa determinación la que la sostuvo. Así, la historia se cerró no con silencio sino con triunfo, no con pérdida sino con supervivencia, mientras Margaret Walsh, madre, maestra, sobreviviente y protectora, recuperaba la vida que casi le arrebatan y caminaba junto a su hijo hacia el futuro que les aguardara.